Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana López y en este espacio vamos a aprovechar el día de hoy para hablar de un tema que, como muchas veces digo, es un tema muy importante, pero a veces invisibilizado. Vamos a hablar de el silencio interior. Vamos a hablar de lo que son los pensamientos intrusivos. Al final son estos pensamientos que aparecen en nuestra cabeza y no nos dejan ni siquiera concentrarnos en otra cosa, y de que existen herramientas digitales que nos podrían ayudar a gestionar estos pensamientos en la vejez. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Son estos pensamientos, como decía antes, no deseados que aparecen evidentemente sin que les busquemos en nuestra cabeza de forma automática. Son pensamientos difíciles de controlar que generalmente lo que nos generan es incomodidad o incluso ansiedad. Pueden ser no nada más frases, sino también imágenes, recuerdos, preocupaciones que tenemos, que al final se repiten sin que podamos frenarles. Se siente como una especie de bucle que no para. A mí me gusta muchísimo la frase estoy rayado o rayarse, porque básicamente es muy parecido como si cogiésemos un boli y comenzáramos a rayar en círculos en un folio. Chirría, y así se siente sobrepensar, así se siente rumiar. Son esos pensamientos que entramos en bucle y no podemos parar. En la vejez suelen aparecer frases como ¿y si me pasa algo malo? No debería haber dicho eso, ¿y si ya no valgo para nada? Son todos estos ISIS que aparecen en mi cabeza sin parar. ¿Por qué ocurren estos pensamientos intrusivos? Bueno, ocurren por muchas razones, pero entre ellas por estas tres causas. La primera, porque básicamente la mente no está hecha para estar en silencio absoluto. Cuanto menos actividad tenga el cerebro de manera externa, más actividad va a generar de manera interna. Es decir, mientras menos trabajo tengamos, menos ruido alrededor, menos distracciones, pues más actividad interna generará el cerebro. Luego, porque el cerebro básicamente está programado para sobrepensar. Al final es una función de supervivencia. El día que nos regalaron el pensar, apareció automáticamente el sobrepensar. Es una manera de detectar peligros, de repasar errores, de mejorar, que a veces se pueden convertir en desadaptativa. Al final es el sistema de alerta del cerebro que puede activarse aunque el peligro no sea tan real. Y que, por supuesto, las personas mayores al final pueden aumentar esos pensamientos o pueden aumentar en su cabeza esos pensamientos intrusivos por cambios vitales, por mayor tiempo de inactividad, por aumento de preocupaciones sobre su salud, sobre su futuro, sobre su familia, etcétera. Y sobre todo porque se ha demostrado científicamente que tienen mayor tendencia a la rumiación si hay ansiedad o si tienen un peor estado de ánimo. Lo más importante es entender que sobrepensar no significa que la mente esté fallando o que haya algún problema muy grave. Significa que el cerebro está tratando de anticipar, procesar o controlar situaciones que le generan estrés que no están bajo su control. ¿Cómo se sienten estos pensamientos intrusivos? Pues a pesar de lo que quizás creemos, los pensamientos intrusivos no solo se sienten en la cabeza, sino que también en el cuerpo entero. Físicamente lo que se siente es tensión muscular, presión en el pecho o en el estómago, dificultad para dormir, sensación de fatiga mental, etcétera. A nivel de la mente, pues ese bucle, esa rayada de la que hablábamos, que al final nos hace que nos cueste concentrarnos en otras cosas, que parece acá como que pierdo el control de mi cabeza. Y a nivel emocional, pues inquietud, culpa, vergüenza, miedo, irritabilidad, sensación de estar al límite, etcétera. ¿Qué podemos hacer cuando aparece un pensamiento intrusivo? Pues lo primero, ya que sabemos lo que es el primer paso es aceptarles y entender que no están bajo nuestro control. Es decir, el decir no lo pienses o el insistir en parar de pensarlo, al final hace que lo pensemos el doble. Y al final no es cuestión de luchar directamente contra él, sino cambiar la forma en la que nos relacionamos con este pensamiento. El segundo, no nombrarle. Ponerle nombre al final a esos pensamientos nos ayuda a que entender que es solo un pensamiento intrusivo y que eso no definitivamente le convierte en una realidad absoluta. Y por último, buscar una respuesta calmada, no una respuesta automática. ¿Qué quiere decir esto? Al final, cualquier actividad que me saque de ese pensamiento me va a ayudar a vivirlo mejor. Por ejemplo, respirar, mover el cuerpo, usar herramientas digitales que nos ayuden
cualquier herramienta que nos ayude a desviar la atención, al final nos va a disminuir la emoción que genera y nos va a ayudar a entender que solo era un pensamiento intrusivo. Como decía antes, cualquier herramienta que nos pueda ayudar a sacar la atención de ahí nos va a ayudar. Y por esto existen algunas herramientas digitales que nos pueden guiar la respiración o meditación, ayudarnos a reproducir música o sonidos relajantes, escuchar tu propia voz o voz de otra persona que nos dé instrucciones amables, ayudarte a distraerte de manera saludable. Al final, la idea es que nos ayude a ponerle palabras a lo que estoy sintiendo, pero sobre todo a parar en seco toda esta avalancha de pensamientos. Al final, la tecnología bien utilizada puede acompañarnos emocionalmente, no reemplazar el apoyo humano, pero sí acompañarnos. ¿Cuáles serían algunas, por ejemplo, de las aplicaciones a nivel de móvil y todo eso que podrían ayudarnos? Pues hay 4 de ellas que se ha demostrado que son muy efectivas. Entre ellas está Mood Notes, que es una aplicación centrada en cómo procesamos los pensamientos. Ayuda a identificar pensamientos automáticos negativos y propone maneras amables de entender de otra manera esa situación. Luego está Wisa, que es un asistente emocional por chat que al final nos guía con preguntas sencillas y comprensivas para hablarnos, o sea, para que hablemos de este pensamiento sin sentirnos juzgados. Luego Petit Bambú, que es una aplicación que suelo mencionar un montón porque está muy bien para que la tercera edad se inicie en el proceso de las meditaciones, y MindDog, que es una aplicación que permite llevar un seguimiento diario de nuestro estado de ánimo. Luego también existen otras herramientas digitales como que también podrían ayudarnos, como por ejemplo los asistentes de voz, Alexa o Siri, que al final podemos pedirles que nos pongan música relajante, que nos recuerden que es un momento bueno para respirar, que nos reproduzcan sonidos de lluvia. Al final son herramientas, como decía antes, que nos sacan de ese bucle en el que nos encontramos. Se pueden activar con la voz, son especialmente útiles si estamos en la cama, si estamos en la cocina, o sea, si no nos apetece hacer un gran esfuerzo o básicamente si no podemos hacerlo. Luego también herramientas y aplicaciones como Spotify, que ya tienen listas diseñadas para ayudarnos a calmar la mente. O incluso audios con meditaciones guiadas, cuentos relajantes. Al final podemos guardarlos en favoritos y tenerlos a la mano para cuando aparezcan estos pensamientos intrusivos. Igual que pasa, por ejemplo, con herramientas como YouTube. Ver imágenes, paisajes, movimientos lentos del mar, fuego. Todo esto podemos encontrarlo en YouTube, en vídeos de 10 minutos, y ser súper útil para cortar este bucle de sobrepensar. Sobre todo justo antes de dormir, que es cuando más aparecen estos pensamientos. Luego también tenemos herramientas un poco quizás menos asequibles, pero que si se puede llegar a ellas serían súper útiles, como por ejemplo la realidad virtual. Permite al final crear experiencias sensoriales completas, como si estuvieras en otro lugar. Sería literalmente sacarte hasta del contexto, llevarte a una playa, a un bosque, a una casa con chimenea. Al final, al usar las gafas, el foco de atención se traslada por completo e interrumpimos este pensamiento intrusivo. Es importante entender que si estamos cerca de una persona mayor que sufre pensamientos intrusivos, el acompañar no es corregir este pensamiento intrusivo, más bien lo contrario, es validarle y ofrecerle presencia sin juzgarle. Es decir, tenemos que evitar por completo frases como no pienses eso, son tonterías, hombre no te digas eso, ya te pasará. Más bien lo contrario, decir estoy aquí, quieres que busquemos algo que hacer juntos, tiene sentido que te sientas así, y sobre todo enseñarle estas herramientas digitales de las que habíamos hablado para que incluso cuando no estemos pueda tener alternativas de salir de este bucle de pensamiento. Porque, como decíamos, acompañar no es corregir. A veces una herramienta digital puede ser un puente para abrir una conversación incluso sin presión. Si los pensamientos, y esto lo quería decir antes de finalizar, son muy frecuentes, interfieren el sueño, el ánimo o ya comienzan a generar un sufrimiento muy intenso, es fundamental consultar con un profesional de salud mental para ayudarles a sobrellevarlo. Porque como decía antes, a veces la mente se llena de ruido y no sabemos cómo bajar ese volumen. Existen herramientas muy potentes que son pequeñas ayudas que nos pueden guiar en salir de este bucle.
pero tenemos que saber que existe la posibilidad también de brindar una ayuda especializada, siempre y cuando esto se nos escape de las manos. Así que bueno, al final no hace falta hacerlo perfecto, solo dar el primer paso, aprender de estos temas, normalizarlos, entender que todos sobrepensamos y que existen maneras de callar este bucle en el que podemos entrar. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí y por cuidar de la mente, porque al final cuidar de esto es permitirles descansar. Un saludo.